Bienvenidos a esta exploración, a una tierra de montañas generosas, cafetales que nutren nuestros paladares, con una belleza idílica que invita a quedarse. Pero a través de esta superficie que vemos a simple vista, yace una historia compleja marcada desde las raíces de sus habitantes. Sin embargo, justo desde esas marcas surgen iniciativas de resignificación del territorio y dignificación de la memoria colectiva rural e histórica del municipio de Biotá. Pero para ello, las mejores personas para contarnos esto son sus habitantes, los que han vivido, crecido e incidido en el territorio. Así que conozcamos quiénes son y qué tienen por decirnos. Mi nombre es José del Carmen Viracachá Sicua, soy el presidente legal en este momento de Sotorepaz, municipio de Biotá. Mucho gusto, me llamo José Santos Montañez Vargas, hijo de mi papá, presente. Sí, mi nombre es José Santos Montañez Viracachá. Mi nombre es Luis Enrique Castillo, oriundo de Biotá, nacido y criado en esta vereda Alto Ceilán. Soy firmante de Paz. Mi nombre es Venancio Barreto López, yotuno de nacimiento. Bueno, mi nombre es Edgar Torres Martínez, hago parte a la asociación de Azuterepaz, estoy también en el proceso de reincorporación. Mi nombre es Alexander Ortiz Rodríguez, soy de aquí de Biotá, Cundinamarca, firmante del Acuerdo de Paz. Bienvenido a Sotorepaz, la Asociación de Turismo Hechos de Paz en Biotá. Nosotros tenemos unos recorridos en turismo conociendo la historia, que es parte de las guerras agrícolas, la época del posconflicto que se vivió en este municipio y todo el territorio nacional, y al final terminaremos con un desenlace que está haciendo la Asociación de Turismo en Biotá. Empezamos a crear una asociación del 2019, empezamos a mirar esa necesidad de crear una asociación de firmantes y víctimas del conflicto. Habíamos conformado una asociación que se llama Ascatavid. Después de Ascatavid, ya José y Castillo habían hecho el curso de turismo. Por el principio pues comenzamos a trabajar con el Boquerón, por lo lejos y muchas cosas también pues no. Y seguimos con la ruta pues de formar una asociación. Buscamos unos amigos que nos colaboraron y eso. Así se llamaba la asociación, Azocum Biotá. Después ya hicimos una reunión grande y ampliada y llegaron con la propuesta de Azotudepaz. Entonces ahí fue donde conformamos la asociación como tal. Eso hace como unos 4 años, 3 años, 4 años, más o menos, que está constituida como asociación normal. En este recorrido hacen parte del proceso aquellas familias que integran por diferentes oficios que hacen del tema del café, del aguacate, del plátano, que en sí es lo que vivimos en Biotá, Cundinamarca. Tenemos un sendero allá que se llama el Sendero del Cardenal, pero en sí es el Sendero de la Paz porque contamos nuestras historias vividas y nos damos a conocer en forma de contar la historia, lo que pasó, de lo que ha sido Biotá, de lo que fue la lucha guerrillera de nosotros, de lo que pasó con víctimas, la reconciliación y la paz. En este momento vamos a hablar de los orígenes de esta tierra. En estos sitios existió la cultura Panche, un grupo indígena. La cultura tuvo varios resguardos. La principal capital que tuvieron fue Tocaima. De hecho, todos los municipios que terminan en Aima son en honor a un cacique Panche. Aquí en Biotá hay un río, que es el río Calandaima, es honor a un cacique Panche. En esta zona, pues como era tan próspera, inicialmente ellos cultivaban tabaco y anís y el cacao. Los muiscas gustaban mucho estas tierras porque ya en las partes frías no se da. Se empezaban las guerras y a perseguirlos por las tierras, por las mujeres y los tesoros. No permitieron ser colonizados y ser esclavizados. Se suicidaron. Llegaron los españoles y empezó la colonia española. Eso se los puedo ir contando en la segunda estación. Tenemos nuestro guía, ¿sí? Nuestra linda guía Queen. Hola Queen. De una. Esta parte voy a explicar el tema de las luchas agrarias. Estas tierras fueron tan ricas y productivas que fueron colonizadas por los españoles. Aquellos vinieron a invadir, a colonizar, se guiaron por el café. El café llegó a Colombia para la década de 1850.
Bueno, iniciaron sembrándolo en Santander, no les garantizaba, digamos, el acceso y la salida al mar. Les buscaron un sitio más central. Aquí en esta zona, en Cundinamarca, se sembró en dos municipios que fueron los pioneros, que fue en Tena, Cundinamarca, y en Biotá. En Biotá empezaron a sembrar café porque era ilegal, o sea, prácticamente el café se convirtió como la coca hoy en día. Todo lo que es referente al café, si a usted le encontraban café, se lo arrancaban o era perseguido. Lo ponían hacia los famosos caminos reales, que son empedraditos, ese era el castigo que se hacía. Era conocido Biotá como Biotá la Roja, que era una guardia roja, que era por medio de los hacendados. Eso eran conocidos como chulavitas. En base a eso se reunieron los campesinos y la gente que venía de otros sitios de Colombia, como ya de la sabana de Bogotá o de las zonas cálidas, a recolectar café y a vivir. Eran trabajadores que no tenían nada. Entonces se organizaron y nació el Partido Comunista, así como en la época de 1906 aproximadamente. Esto siempre ha sido una zona que llaman zona roja. Supuestamente en Colombia nació el Partido Comunista en Puerto Brasil. Desde muy jóvenes veníamos militando al lado de nuestros abuelitos sobre la célula del Partido Comunista. Nosotros los acompañamos ya a esas reuniones, a esa militancia. Y Biotá ha sido una cuna del Partido Comunista de lucha agrarias desde hace tiempos, por lo llaman Biotá la Roja. O mis padres, mis abuelos, desde pequeños han pertenecido al Partido Comunista. Entonces nosotros pues por naturaleza somos de izquierda. Entonces ahí nos enseñaban, digamos, el buen vivir en el campo, trabajar, no quitarle nada a nadie. Vivíamos de nuestras labores diarias. Ellos empezaron a pelear por los derechos. Es decir, yo tengo un derecho a la tenencia de una tierra para poder sembrar mis productos, para poder producir y obviamente pues comercializar. Entonces fue una lucha con los hacendados de que sí, rifirrafe, el Partido Comunista pues era perseguido por los chulavitas o la Guardia Roja. Ya el Partido Comunista inició la presión con la gente de las haciendas. Hubo un hacendado que se llamó Rafael Uribe, que fue de la hacienda Ceilán, que él sí cedió. Hubo una persecución, hubo un revueltijo en 1936 para la década. Hubo un revoltón en Biotá de los campesinos, quemaron la hacienda California. Hubo en Biotá como 12 muertos, 15 muertos con policía y gente del común. Ya empezaron a ceder y no, pues démosle tierra a esta gente. El Partido Comunista empezó a influir y se les entregaba su territorio, pero no podían sembrar café. Entonces empezaron a generar presión. Ya como en 1940 ya se les dio la posibilidad de sembrar café. Ya empezó el auge cafetero en el municipio y ya usted podía comercializar su café y vender café. Y producía Biotá el 30% del café en Colombia. Por eso es conocido Biotá como la capital cafetera de Cundinamarca. En 1954 fue constituido el Partido Comunista como ilegal. Ya los caudiles liberales y los conservadores eran los que debatían el pueblo. Es decir, era delito yo decir yo soy liberal y usted es conservador. La gente se agarraba a machetes, se pegaba, se mataba. Una lucha. Biotá viene peleando por las tierras desde hace más de 100 años. Y gracias a esa organización, esa lucha que se dio de los viejitos de nosotros, uno viene con esa línea, esa formación, los cuales al ingresar a la FARC uno ya viene escuchando sobre esa gran necesidad que hay en Colombia de seguir luchando por la tierra o buscar ese mecanismo para la gente que quiere trabajar la tierra. Y todo parte de la base de la organización campesina. Si no hay organización campesina, es muy difícil el acceso a la tierra. Ya en 1964 nació las FARC, nació en Marquetalia, Bolivia. Fue allá una guerra por una carretera que no podían los campesinos sacar un producto. El gobierno les negó, les mandó ejército. Fue cuando nació las FARC. Y uno encuentra en los libros el origen de la FARC por la tierra. Manuel Marulanda de Marquetalia luchó con 42 familias por tener unos títulos, unos créditos, unas vías. Era para sacar sus productos donde estaban trabajando. Y fue el origen de la lucha de la FARC. Ahí nació la FARC por el acceso a la tierra, por la lucha en la tierra. Biotá ha sido un pueblo de mucha historia, de las luchas agrarias, del Partido Comunista, de una revolución que en verdad la hicieron la gente antigua de aquí mismo, porque fue gente de mismos campesinos que les tocó organizarse por cuidar sus vidas, por la tierra. Y de adelante pues conocemos una historia totalmente amarga, totalmente diferente
que hace parte de la historia en Colombia. ¿Cómo empezó todo? Pues yo empecé muy joven, pero igual nací y creado acá, de esta casa. Cuando todo empezó llegó en 1995, tenía 14 años. Bueno, yo por los años 1990 era un campesino natural de aquí del campo. Soy oriundo de aquí de Biotá y yo estudié bachillerato en San Gabriel y pues por olvido, digamos, o falta de oportunidades, llegó las FARC al territorio y pues muchos de nosotros ingresamos a las FARC, unos como guerrilleros activos, otros como guerrilleros rasos y otros como guerrilleros, como milicianos, la milicia bolivariana de las FARC. Nosotros en ese tiempo pues carecíamos de mucha información, de falta de una oportunidad de trabajo, falta de estudio y la FARC aprovechó eso en el territorio, digamos, para hacerse visible. Esto tuvo una transformación desde que llegaron los grupos armados. Fue cuando comenzó a llegar el Frente 22. Yo era todavía un niño. En ese entonces uno se daba de cuenta cómo llegaban los comandantes. En ese entonces hablaban con los tíos de uno, con el papá de uno. Entonces ya uno miraba que esa gente llegaba, que llegaban armados, que tocaba en ese entonces mi familia. Ellos les colaboraban en los deberes que les asignaban. Pues uno también pequeñito, pues uno cuando en ese tiempo llegaba al ejército, a uno lo mandaban, vayan de fulano de tal y dése cuenta de está el ejército, nos trae la razón. Uno era un niño, le decían, lleve esa garrafita, si algo lo llegan a coger de camino, usted dígales que va por una leche o va por una gasolina, y pues uno comenzaba como a colaborar también desde ese entonces, ¿sí? Pues normal, no, yo nunca, realmente yo no estuve estudio, únicamente hice segundo primaria, el resto pues trabajar en la finca. Pues comentarios que la gente decía que la guerrilla, que el partido, y durante el tiempo pues uno sí miraba gente armada y eso, ejército, policía, guerrilla. No, aquí está todo el mundo, todo acercamiento con la guerrilla. El que diga que no tuvo acercamiento con la guerrilla en ese tiempo aquí, realmente es un mentiroso, porque aquí en todos lados llegaban, hablaban con usted lo encontraban en el camino, usted estaba trabajando, le llegaban ahí a hablar con usted. El ejército en ese tiempo era muy agresivo. Aquí la gente llegaba y pues, por lo mismo que yo le estoy contando, aquí la gente, todo el mundo sabía dónde mantenía la guerrilla, quién trabaja con la guerrilla, quién era simpatizante, pues todos. Precisamente por eso entonces llegaba al ejército a preguntar y la gente no le daba respuestas, no le decían a dónde estaba ni nada de eso, pues lo prendían a pata a uno. A mí me dieron pata, por eso tomé la decisión de ingresar. Yo ingresé al Frente 42. Estuvimos aquí en Biotá, yo ingresé en el 98. Ya en la siguiente estación estaré contando cómo fue que se vivió aquí, esa parte del conflicto, cuando llegó a la FARC, cómo ha sido la evolución de eso. Aquí vamos a cambiar el ambiente. Notaron de que allá había pastico o algo así. Arriba va a empezar a cambiar. Vamos a encontrar varios helechos, vamos a encontrar cosas diferentes, donde vamos subiendo hasta llegar a los 1900 metros. Encontramos en la estación 3, en esta parte te voy a contar el tema del conflicto, cómo se vivió en la estación. Como puedes notar al alrededor, aquí hubo un campamento de las FARC. Las FARC llegaron aquí a Biotá en el año 1988-92. Inició con el Frente 22 de las FARC. En el año 1994 fue el Frente 42 de las FARC, comandado por el Negro Antonio. Estaba cogiendo otro día mora cuando me llegaron allá. Y directamente el Negro Antonio, tome este radio porque usted aquí está en un sitio crítico para nosotros y necesitamos que usted nos colabore con la información. Es una orden, recíbalo. Pero yo no sabía. Después me llegó otro, hay que manejarlo de esto y de esta manera. Pero ¿qué hago? No, que el negro lo comunica a usted cuando lo necesita. Empiezan, venga que lo necesito. ¿Qué ha visto allá? Nada, no he visto nada. Yo no sé, después el ejército no sale de aquí. Y aquí metidos todos. El negro me mandó llamar. Yo véngase que lo necesito. Digo, usted como que sabe por qué el ejército no sale de allá. Y cuando el ejército no sale de un sitio es porque tiene el informante. Le digo, no, yo nunca, ¿yo qué puedo hacer? Llega, pasan ustedes armados. Y aquí se quedan, ¿yo qué puedo decirle a ustedes? Llega el ejército, lo mismo, armado. Yo que voy a decirle, vayan de aquí que yo no necesito. Digo, no, me hace favor y se me viene, se me va, me consigue una mujer de ropa y se me va. Le digo, pero es que yo tengo mis hijos, tengo mi mujer, tengo que responder, hermano. Dios no, ya llegó el ejército aquí. A la señora le tocaba decir mentiras. ¿Dónde está su marido? Está trabajando arriba en el monte. Se iban hasta allá, no estaba. Le empezaron a dudar y empezó ese operativo ya a capturarme a mí. Yo mantenía igual aquí, trabajando aquí en la finca, pero yo cuando empezó todo eso, se habían mantenido
mantenía el ejército de eso por acá, entonces como esa vaina de estarlos llamando, entonces ahí uno se fue empapando, ir conociendo más la organización, le tocaba ir y no era por voluntad. No, pues ya como el ejército no salía de aquí, ya el negro Antonio ya que tenía que estar uno con él. No, eso yo duraba casi el mes completo allá. Yo duré 10 años que Aviotán ni el olor, porque la orden era eso, que no tenía que volver por ahí. Muchos de que llegaron ellos, como a los 6 meses ya me tocó retirarme del pueblo, desde cuando hablé con el alcalde, como 95, 96, hasta el 2006, sí señor. Pues ya nosotros comenzamos a pertenecer, ya después nos hicieron reunión con el comandante y ya nos anotaron allá, que ya nosotros quedábamos como milicianos. Sí fue la transcurrencia de todo el tiempo que estuvo la FARC acá. Yo perdí una hermanita, ella estudiaba en el colegio, ella se fue del todo para la FARC y hasta el momento nunca hemos sabido nada del paradero de ella. Unos dicen que está muerta, otros dicen que está en las disidencias de las FARC, pero realmente se desconoce el paradero. Un primo mío también se fue del todo para la FARC, después él se desertó, lo mataron en Bogotá, el papá de él también perteneció a las FARC, lo mataron en Medellín. Así nosotros ya pues cuando esto comenzó a entrar la fuerza pública, comenzamos a retirarnos del área porque pues veníamos ya siendo buscados. Entonces este frente el día menos pensado le tocó irse, le tocó salir y quedamos muchos abandonados por ahí. Casi lo menos un 60% de la juventud de nosotros nos fuimos para la FARC, nos fuimos registrados a la fuerza muy voluntariamente, éramos la FARC y la FARC pues empieza uno a tener sus primeras instrucciones y empiezan a cumplir sus tareas dentro de la organización. Ve uno de pronto en su momento una opción de que se puede luchar por unos cambios. Donde todo, digamos, cuando llegó la FARC en los años 89-90, fue el primer frente guerrillero que llegó aquí, que fue el Frente 22. El comandante era Alfredo Arenas, camarada Iván. Bueno, entonces ellos llegaron acá y muy clandestinamente y comenzaron a hacer su trabajo de organización de masas, haciendo de conocer con la población civil y pues nosotros veníamos desde pequeñitos de una región de izquierda, de comunismo, de la JUCO, desde pequeños fuimos pioneros de la JUCO, después nos vinculamos a las células del Partido Comunista, de ahí llegó la FARC y claro, la apoyamos. Es más, nosotros fuimos los fundadores de las milicias aquí en Biotá, nosotros fuimos los primeros milicianos de esta área, fuimos nosotros los que estamos ahorita por acá. Entonces de ahí comenzamos a hacer un trabajo con la FARC organizativo y ya se tomó el control aquí de la región. Entonces nosotros estábamos jóvenes de 14, 15 años, entonces ya comenzamos a vincularnos a la FARC, haciendo comandos de milicias y cuidando la región. Entonces ahí se comenzó a hacer ese trabajo. Ya ellos manejaban cosas aparte porque nosotros pues éramos unos niños en ese tiempo. Pues nosotros en el tiempo para ir para hacer mandados, para prestar guardia, para llevar razones, todo eso. Ya ellos manejaban cosas más internas de ellos porque ya eran los jefes, ¿no? Y de aquí pues ya fue cuando hubo una incursión paramilitar aquí en el municipio y eso fue como en marzo del 2003 más o menos, no me acuerdo. Entraron los paramilitares con el ejército y bueno, eso hubo un conflicto muy berraco donde la gente le tocó a poder salvar su vida, desmovilizarse para el pueblo, agruparse en el pueblo y en ese mismo instante pues la FARC salió de la zona porque ya perdió masas, la población se asustó por la incursión paramilitar y todo eso dio para que la FARC pues, le tocara retirarse de la zona. Entonces salieron de la zona en el 2003 y la zona quedó limpia en ese momento de grupos, porque los paracos también, la fuerza pública les tocó meterle mano dura a esa y descubrieron todo lo que ha pasado y bueno, pero la zona quedó desocupada en el 2003. Nos llega primero las armas que no la posibilidad de un cuaderno, un balón, una educación bien avanzada o las oportunidades. Entonces ahí fue cuando muchos de nosotros campesinos ingresamos a las FARC y pues ingresamos al movimiento guerrillero. Somos pocos los que quedamos para contar esa historia porque también ingresaron en la época, ya los mataron o están desaparecidos. Pues fue una lucha muy fuerte que se dio en esa época cuando el conflicto. Y yo tenía 20 años cuando llegó las FARC acá, Frente 22 de las FARC, a mando de Rafael y Alfredo Arenas y Guillermo Zuluaga, el negro Mario. Y entonces nos acobijó a nosotros los campesinos. En muchas veredas conformamos milicias bolivarianas. Nosotros era como el fortín del frente porque éramos clandestinos, pero al mismo tiempo éramos visuales en trabajos que tocaba hacer y esto y lo otro. Entonces al fortalecerse se fortaleció mucho la guerrilla porque en ese tiempo no entraba el ejército por acá ni la policía. Entonces nosotros al ver un arma pues nos ilusionamos mucho, ilusionados de un arma. Se fueron convencidos de manejar un arma, otros se fueron por voluntad propia. Creo que fueron bastantes errores que se cometieron durante el conflicto precisamente por preservar la fuerza de la guerrilla. Cosas que uno dice que se hizo mal fue eso, el ajusticiamiento de personas que muchas veces no tenían ni nada que ver y que muchas veces se decía son ellos o somos nosotros y no podemos ser nosotros. Esta parte donde nos encontramos se hizo un asentamiento
armado, temporal, o sea, era de paso. Se llama Campamento Lucho Herrera porque desafortunadamente las secuelas de la guerra secuestraron a Lucho Herrera, el ciclista de Fusagasugá. Entonces lo bajaron en la zona de Silvani a esta parte. Quienes lo secuestraron, un miembro en parte de Azotorepaz, que te puedo contar, esta parte fue bombardeada por el ejército, respecto a los guerrilleros de Lazo. Pues no hubo enfrentamiento como tal, porque la topografía de la zona no lo permite, o sea, prácticamente por el aire los alcanzan muy rápido. Pero allá arriba, pues, este sitio era estratégico por la guerrilla, porque tienen el Alto del Cardenal. Estamos prácticamente a 200 metros de llegar a la cima. Ahí era donde visualizaban todo el municipio. Entonces, esa parte de la historia te quería contar, cómo vivía las FARC. Seguimos avanzando para la cuarta estación. Listo. Contamos ya la última estación, la estación 4, donde contamos la parte buena, la parte agradable. Después de que pasó todo este tema, desde el 2012 en esta parte es libre de conflicto, de guerra. Se logró un avance importante hasta que hicieron los diálogos de paz en 2012 con Manuel Santos, proceso de La Habana, Cuba. Iniciaron ese proceso y fue algo satisfactorio, pues a nosotros la comunidad nos dio mucha alegría de que se acabara esa guerra, una guerra tan mala que hubo. De los territorios no se invertía, no había inversión social, se invertía en industria, en el agro, en el turismo, como se está haciendo en esta zona. Los acuerdos de La Habana y hubo el tema del plebiscito, fue algo muy complejo. La gran mayoría de las personas estábamos de acuerdo de que el plebiscito fuera aprobado. Fue una gran sorpresa que ganó el no. Paso a eso, gracias a Dios, mediante reformas y soluciones, pues sí firmó el acuerdo. Para muchos no les gustó, pero para la gran mayoría de la gente que vivió el conflicto fue algo muy bueno. Empezaron a haber inversiones, a trabajar, soltaron muchos presos, entre ellos los fundadores de este proyecto. En el año 93, después de llevar 3 años de estar miliciano, fui capturado por primera vez aquí en esta misma casa por la policía, donde me llevan a la Modelo y pago 2 años de cárcel por el delito de rebelión. Me identificaron como comandante de las milicias de acá de la vereda del Rural porque había un desertor de la misma FARC y él había dado toda la información de quiénes eran los comandantes, quiénes eran milicianos y toda esta situación. Duré 3 años cuando fui capturado y salgo en el 95, el 96 la paso por acá. Regreso al territorio a trabajar juicioso cuando ya me aborda el Frente 42 de las FARC, a mando del Negro Antonio, Giovanni Chispas, y es cuando me comprometo de nuevo a trabajar con el Frente 42. Estando acá, el Negro Antonio me dice que necesito que se vaya hacia la zona de Silvania, Cundinamarca, que me encargue de las milicias bolivarianas como comandante jefe. Yo al ver que por acá era escaso el trabajo, pues decidí, y es cuando ya comienzo a andar con los comandantes. Ya me entierro totalmente a las FARC, el 42, a andar con ellos a cuestiones de extorsión, secuestro, atentados terroristas. Entonces ya me veo tan caliente que ya me echan a buscar y a pagar por la recompensa mía. También cogen un computador donde estaba quién eran los mandos, quiénes éramos los mandos de las milicias, y ahí fue cuando ya, pues en el año 2003, en un operativo, en una emboscada, me matan a un muchacho y nos cogen a 3. Pago 14 años y medio y salgo de la cárcel por el acuerdo de paz, y pues salgo hace que 2018, hace 4, va para 5 años. En la cárcel duré 12 años, 7 meses, 6 días. Yo salí por libertad condicional. Que duré hasta el 2003, pues más o menos, cuando ya estuve en esa época por acá. Ya estuve preso un tiempo, fue cuando me capturaron. A trabajar con el Frente 54 de las FARC, que operaba en el Meta. En un operativo nos enfrentamos a bala, capturan un compañero mío en esta misma área, y 6 meses después el muchacho toma la decisión de entregarme a mí. Entonces me capturan a mí, me llevan preso, me sentencian a una condena de 11 años, los cuales alcancé a pagar como 7 años, 6 meses. Ya estando preso, yo llegué al patio 8, donde estaba destinado como para los firmantes de la
acuerdo de paz y ahí un comandante dice que me apunte también en el listado, que yo hago parte de este grupo a la par. Él me da el reconocimiento y ya me dan lo del alto comisionado para la paz. Yo salgo de libertad de la cárcel de Casillas. Vine nuevamente a mi lugar donde vivían mis papás. Ya mi papá no se encontraba porque él había fallecido, pero estaba mi mamá, estaban mis hijos. Yo estuve preso también, un poco de años, y ya fue cuando comenzó lo del proceso de paz y que se comenzó a hablar lo del proceso de paz hasta que se dio lo del proceso de paz y ya a darle cumplimiento hasta a nuestro proceso de reincorporación. Yo me capturaron, todo lo que me dijeron para entregarme eran mentiras, me tocó pagar 14 años en la cárcel, nos metimos en un camino mal, íbamos a parar a la cárcel, la guerrilla, los mandos nunca nos dieron ni para un tintico. ¿Qué nos tocó hacer? Acogernos a esa ley. Si se van a acoger a la ley 1820 de La Habana, que pueden darle la libertad. Cógenos ya todos esos años allá metidos. Y entonces eso hicimos. Nosotros hicimos el caso, pues nosotros lo aceptamos, lo aclaramos. Nos dieron la libertad, bajamos a Biotá, hicimos una reunión con la ARN, nos colaboró mucho, Diana, nos colaboró mucho esa señora. Si podíamos estar aquí o no podíamos estar. Hubo mucha gente que dijo sí. Vinieron al territorio y ¿qué hacían? El miedo era de que la sociedad no los aceptara porque eran guerrilleros, gente que había hecho daño, pero presionado por una ideología totalmente equivocada. Entonces empezaron a trabajar con la gente, crearon este sendero, a llamar las comunidades, a llamar los víctimas del conflicto. Y fue como nació Azote de Paz. Mi nombre es Diana Osorio Betancourt, soy la facilitadora para la provincia del Tequendama y Alto Magdalena. Mi rol es facilitadora de la ARN en Cundinamarca, Boyacá, Casanare. El proceso en Biotá lleva ya varios años y creo que eso ha permitido que se puedan, digamos, gestar espacios como este y también que permitir que los chicos puedan darse a conocer. Más o menos en el año 2018-2019 se hizo un convenio entre la Gobernación de Cundinamarca, Panaca y algunos municipios de la provincia del Tequendama y la RN, con el propósito de llevar personas que quieran empezar como a formarse en el tema de turismo. Es allí donde se postula a José del Carmen y a Luis para que vayan a este entorno que es más o menos como de 40 días en Panaca. Ese fue como inició todo, donde nació la chispa, les digo yo, porque después de que ellos regresan de Panaca y toda la intervención que tienen a nivel psicosocial, el ver el turismo como una herramienta potencial en su territorio y adicionalmente como plus resaltar la cultura cafetera, el municipio cafetero de Cundinamarca que es Biotá. Entonces ellos al ver todo lo que se estaba generando en este entorno, todas las herramientas que tenían, pues vieron una oportunidad y era poder resignificar esos lugares que en el momento del conflicto se emplearon para cosas que quizás causaron mucho dolor, poder resignificar ahora para traer turismo, para traer desarrollo, para traer reconciliación, para traer paz al territorio. Allí entonces ellos vienen al territorio y empiezan a identificar esos escenarios geográficos que pueden ser un escenario donde se dé a conocer lo que están haciendo los firmantes en Biotá, ¿no? En Biotá hay algo particular y es los firmantes tienen libre tránsito en todo el país, pero ellos decidieron volver a su territorio, donde operaron, donde iniciaron este proceso en el conflicto con sus propias víctimas. Entonces digamos que esto le da a Biotá un significado muy importante y por eso ha sido denominado Laboratorio de Paz. Y pues yo le he apuesto a la paz y le he apuesto a la reconciliación y yo le he apuesto no a la repetición de lo que ya vivimos, que eso fue duro para tanto como para nosotros los exguerrilleros como también para las víctimas del conflicto que sufrieron la pérdida de sus padres, de sus hijos. Entonces no quiero que vuelva a repetir eso acá en el municipio. Nosotros queremos es apostarle a una paz, que llegue proyectos para que las comunidades trabajen, sobrevivan, porque el campo es duro, pero el gobierno pone granito de arena, le llega proyectos productivos para las familias campesinas, nunca va a faltar el comer de acá a mañana. De ahí llegó la firma del acuerdo de paz y fuimos firmantes del acuerdo y de ahí pudimos salir en libertad. Volvimos a la zona a poder vincularnos con las comunidades y conformamos una asociación entre víctimas del conflicto, personas en proceso de reincorporación y con participación de las comunidades. Hemos trabajado poniéndole la cara a las víctimas del conflicto que hubo, liderando muchas cosas para el bien de la comunidad, recuperando el tejido social con acciones reparativas aquí en la región. La gente nos ha recibido bien, hemos estado tranquilos y apostándole la paz. En este momento estamos trabajando sobre el proceso y estamos apuntándole a lo de la paz para que esto siga adelante y que ojalá Dios quiera que se acabe tanta violencia porque esto no trajo sino
ruinas y desgracias a muchas familias. Muchas familias perdieron familiares, hijos, padres. Gracias a Dios también hago parte de esa asociación. Tenemos unos buenos líderes. Estamos trabajando sobre muchos proyectos que hay. Ojalá Dios quiera que todos estos proyectos lleguen a un buen término, que nos podamos ser beneficiados todos, tanto como población de reincorporación como víctimas. Sino hoy en día con el proceso, agradecer tantas cosas, tanto para nosotros y más para la comunidad o el pueblo. ¿Qué pasó? Y no nos van a señalar, por un lado nos sirve porque no nos van a señalar, no, fueron fulanos. Entonces, por ese lado nos ha servido el proceso, y lo que decía mi papá, volver a la tierra donde uno nació y criado, eso no fue fácil, eso fue de tiempo, pero se llegó el día que con esta asociación ha sido como una forma de llegarle a la comunidad, a la gente, como demostrarles de que realmente estamos enfocados en el proceso de paz. Inclusive se hizo una placahuella en San Gabriel donde todos participamos, inclusive pasaba la gente y se hacía con comunidad y todo, medio nos miraban y nosotros trabajamos, ¿cierto? Habíamos todos los reincorporados de aquí y tocaba con comunidad y todo, pero la comunidad realmente no, los primeros días como que alejados, ya se nos vieron siguiendo trabajando, nos tocaba inclusive nosotros hacer tapazos, rifas para ayudar, pues ya la gente empezó a llegar, ya nos llevaban gaseosa, porque uno también con la desconfianza le da vaina, entonces ya la gente como que con uno ya como que más dialoga, un acercamiento totalmente diferente y la oportunidad de volver a estar acá y la libertad, valora uno muchísimo eso, la familia, la RN ha estado muy pendiente, ¿para qué? Ahorita que estamos inclusive con la doctora Diana. Ella nos ha desenredado mucho esa señora. Nosotros el primer día fuimos, nos llevó doña Diana. Bueno, necesitamos limpiar el parque de San Gabriel. Primer acción que nosotros hicimos acá, digamos, en beneficio de la comunidad. Sí. Nos llevaron a San Gabriel a arreglar el parque, está un monte. Construir la paz es difícil, no es fácil, pero uno llega a los territorios estrella con una realidad donde uno se siente que como que ve un engaño, los acuerdos no le van a llegar a la comunidad campesina, es difícil, donde escasitamente nos cumplen y son las cosas difíciles de la paz. He dicho en las reuniones que hemos tenido con ARN, y para hacer un buen uso del proceso de paz tiene que haber un ente que dé pedagogía de paz, porque si bien es cierto aquí no se ha hecho, usted va por ejemplo a una reunión de víctimas, es que le dicen la gente que a uno es que ustedes tal y tal cosa, o ustedes están trabajando y esto, bueno, pero entonces siempre lo señalan a uno, es que ustedes, porque no se ha hecho un buen uso del proceso de paz. El proceso de paz tiene que tener una pedagogía amplia, que no solamente nosotros que tengamos que hacer la pedagogía, sino que también el ejército, la policía, el gobierno y todo el mundo, o el mismo Estado, no hablan lo que es. Digamos que parte de nuestro proceso de acompañamiento con la población es de qué manera ellos pueden relacionarse, digamos, con la comunidad y demás, cómo hacer acciones con contenido reparador, pero también cómo traer desarrollo a su región, porque cada uno de los firmantes son embajadores de la paz donde llegan. Entonces lo que queremos es que donde llegue un firmante, llegue el desarrollo, lleguen las oportunidades para las personas, y en sí, desde la firma del acuerdo, gran parte del acuerdo también va enfocado a las víctimas. Entonces queremos como resaltar eso, que ese trabajo con ellos sea mancomunadamente con víctimas, firmantes y pues el resto de comunidad. La Asociación de Turismo Hechos de Paz, donde se le está mostrando a los jóvenes y al mundo qué se está haciendo por la paz en Colombia. La paz en Colombia se construye desde explicarle al joven, a la gente, cómo se vivió. Los errores se cometen porque no conocemos la historia. Entonces hay que conocer la historia para cambiar y ser parte de ellos. Gracias a Biotá por abrirme las puertas de su territorio, toda la comunidad de Soturipaz, que me abrieron las puertas de sus casas y me permitieron estar, aprender con ustedes y escucharlos, y poder compartir con personas tan increíbles tantos conocimientos y experiencias. Para mi vida profesional y personal ha sido demasiado provechoso. Espero desde los pequeños aportes que les pude brindar con el mural artístico que desarrollamos en conjunto, las cartografías, el audiovisual, los talleres, sean igual de provechosos a todo lo que ustedes me brindaron a mí. En este sentido, espero sigamos construyendo todos y teniendo presente que las acciones que nosotros realizamos son importantes para cumplir los objetivos que nosotros queremos y seguir creciendo, resistiendo y aportándole a todas nuestras comunidades de manera positiva.